תהילים קנ"ו. הללויה, הללו אל בקודשו, הללוהו ברקיע עוזו, הללוהו בגבורותיו, הללוהו כרוב גודלו, הללוהו בתקע השופר, הללוהו בנבל וכינור, הללוהו בתוף ומחול, הללוהו במינים ועוגב, הללוהו בצלצלי שמע, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה. Con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los
hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Tropiezo, sé que en ti todo será mejor. Despacio vas llenando tú mi alma de esa paz que sacia y me da calma. Sé y nunca tendré temor. Y me deslizo entre las nubes cuando siento tu poder, sintiéndote tan cerca aquí en mi ser. Bendiciones, hermanos, shalom, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. El eterno Dios me les bendiga, les guarde, les proteja, les prospere. Bendiciones para cada uno, shalom. Y damos gracias a Dios que nos permite estar conectados una vez más. Recordándoles que el servicio dominical
El servicio de este fin de semana, bueno, de este domingo, lo trasladaremos por única ocasión a este viernes, mañana. El día de mañana tendremos nuestra reunión en punto de las 7:30 de la tarde, 7:30 p.m., para que cada uno de ustedes recuerde, por favor lo tenga en mente, lo tenga en su itinerario, por favor lo ponga en su agenda como una actividad primordial para el día de mañana. Obviamente este domingo no tendremos actividad, por lo cual usted tendrá una gran oportunidad para estar descansando y para estar con su familia. Les bendecimos a todos. Mañana tendremos el altar familiar en Luz a las Naciones. Tendremos la cena de Shabbat mañana en la noche, con la ayuda y el favor de nuestro Dios, con la ayuda del eterno Dios. Mañana tendremos el altar familiar, así que les esperamos el día de mañana ahí en la congregación. Recuérdenlo, por favor, ténganlo muy en mente, por favor. Y como dice la palabra, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No tomemos el ejemplo de los que han dejado de congregarse, sino que nosotros podamos exhortarles a los que todavía están manteniéndose en la fe y que quizás batallan. Queremos exhortarles y animarles que sigan fortaleciéndose en el Señor, sigan cumpliendo este misbot, este mandamiento, esta ordenanza y esta bendición, porque dice la palabra, escúchalo bien, que es ahí cuando nos reunimos, es ahí donde Jehová Dios envía bendición y vida eterna. ¿Por qué vida eterna? Ese es un misterio. ¿Por qué vida eterna? Porque en el día de la resurrección de los muertos, escúchelo bien, en el día de la resurrección de los muertos, el Señor levantará a su pueblo. No levantará a alguien individualmente, sino levantará a su pueblo colectivamente, como un grupo, como un pueblo, como un cuerpo, como dice la palabra, no individualmente. Así que recuerde por qué es tan importante congregarnos, porque usted es bendecido ahí. Usted es bendecido al congregarse y usted reciba vida del cielo cuando usted lo hace. Obviamente que cuando lo dejamos de hacer, nosotros tendemos a perder de la importancia de lo que es esa bendición que necesitamos diariamente. Y pues no hay más excusa, y está el tiempo muy perfecto porque lo haremos en Shabbat, en el día del Señor. Así que tome un doble esfuerzo el día de mañana, ponga todo listo para que podamos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Entonces mañana a partir de las 7:30 estaremos congregándonos y estaremos transmitiendo en línea. Ok, vamos a empezar este tiempo y vamos a darle la gloria al Señor. Quiero preguntarles, por favor, cómo se escucha la transmisión, si se escucha bien, si por ahí está fallando algo. Por favor, mándenos su reporte de esta noche. Mándenos ese reporte para saber cómo se está escuchando en esta noche esta transmisión, y para poder hacer los ajustes necesarios si se necesitan. Ok, muchas gracias a Lisbeidi, muchas gracias a Cindy, mi hermana,
Gracias, hermana Etelvina, gracias, Alondra, gracias, hermana Esperanza, gracias por el apoyo, gracias por el dato que nos están pasando. Así que vamos a comenzar en esta noche. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a glorificar su nombre. Padre, te damos gracias en esta noche, bendecimos tu santo nombre, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres misericordioso, porque tú eres bondadoso, porque no hay otro Dios como tú, Señor. Yo te doy gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de poder reunirnos otra vez. Gracias por la vida que nos das. Gracias por la vida que nos permites tener, Señor. Porque la vida, Señor, es un don de Dios, es un galardón que nosotros poseemos, Señor. Y damos gracias porque tú, Señor, nos has dado la oportunidad de estar vivos, Señor. Gracias. Y bendigo y exalto tu santo nombre y te agradezco por la vida de mi esposa, por la vida de mi hija, Señor, por la vida de mis padres, de mis hermanos. Gracias por la vida de mi papá, de mi mamá, por la vida de mis hermanos, por la vida de mis hermanos, de mis sobrinos. Gracias, Padre. Gracias, Abba, porque tú has sido bueno. A pesar de nuestra, Señor, de nuestras acciones, de nuestras actitudes, a pesar de la dureza que todavía hay en muchos de nuestros corazones, a pesar de la indiferencia, Señor, que hay en muchos de nosotros, Señor, y a pesar de nuestras iniquidades y rebeliones, Señor, yo te pido, Señor, en esta hora, que nos perdones toda falta, Señor, y te agradezco que tu misericordia y tu bondad nos mantienen de pie. Y te agradezco y te pido que perdones mis faltas, mis pecados, mis iniquidades, toda iniquidad, toda rebelión, Señor, toda iniquidad, Padre, que hay, Señor, en nuestros corazones, toda rebeldía, Señor, que hay en nuestros corazones, todo orgullo, toda soberbia, toda altivez, Padre, perdónanos, perdona, Señor, toda maldad, Señor, perdona toda iniquidad, toda impiedad, toda injusticia, Señor, perdona la maldad de nuestros corazones, Señor, cuando no hemos sido buenos, cuando no hemos hecho lo correcto, Señor. Perdónanos por cuando hemos abandonado nuestro lugar, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque hemos, Señor, transgredido tu palabra, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el hombre fue creado para guardar el jardín del Edén. Dice tu palabra, Señor, que el hombre fue formado, Señor, para estar, Señor, en el jardín del Edén, para cuidarlo, Señor. Y nosotros, Señor, hemos, Señor, olvidado cuál es nuestro lugar, Señor. Estar en tu presencia. Estar en tu presencia, Señor. Y mantenernos, Señor, haciendo tu voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos que perdones. Perdones, Padre, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades. Perdones cuando nosotros hemos olvidado, Señor. Hemos olvidado, Señor, hacer, Señor, tu voluntad. Perdónanos, Señor. Y dice tu palabra, y el Señor Dios tomó al hombre, el cual él había formado, y lo puso a él, al hombre, en el jardín del Edén, en la delicia, en el deleite, para cultivarlo y cuidarlo. Y el Señor Dios dio al hombre esta orden: pueden comer libremente de todos los árboles en el paraíso,
pero del árbol del aprendizaje y el conocimiento del bien y del mal, de este tú no comerás, porque en el día que tú comas de él, será cierto que tú morirás. En esta hora reconocemos, Señor, cuál es nuestro llamado: estar en el monte del Señor, estar, Señor, en la delicia, Señor, porque tu palabra dice que nos recrearías en el monte de la oración. Sería, Señor, un deleite para nosotros estar en tu presencia, Señor. Perdónanos cuando hemos olvidado cuál es nuestro llamado: el hacer tu voluntad, el hacer tu voluntad, el guardar tu mandamiento, Padre. Perdónanos, Señor, cuando nosotros, Señor, hemos olvidado cuál es nuestra posición. Y por eso, Señor, cuando el hombre pecó, Señor, tú le preguntabas: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque yo te llamé a un lugar, a una posición, y tú no lo estás cumpliendo. Perdónanos, Señor, en esta hora, cuando nosotros hemos dejado, Señor, ese lugar del cual tú, Señor, nos has llamado a estar. Cuando nos has llamado, Señor, a estar, Señor, en tu presencia, en tu reino, Señor. Como dice tu palabra: busquen primeramente el reino de Dios. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Hagan la voluntad de Dios primeramente, que sea ese nuestro deseo, que sea nuestro anhelo, Padre, que pueda convertirse en nuestro anhelo, en nuestro deseo, Señor, y que se ha quitado, Señor, todo estorbo de nuestras vidas, todo lo que se opone, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, para amarte, para servirte, para darte a ti todo el honor y toda la gloria. Todo estorbo que hay en mí, Señor, todo estorbo que hay en mí se ha quitado, Señor. Todo estorbo que está en mi esposa, en mi hija, en mis padres, en mis hermanos, Señor, todo estorbo se ha quitado. Todo estorbo se ha quitado, Padre. Todo lo que se opone, Señor, en mi vida para no servirte, para no adorarte, para no glorificarte, toda oposición que hay en mí, toda oposición, todo lo que se opone, Señor, para no hacer tu voluntad, Señor, hoy se ha sometido, Señor. Como dice tu palabra: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Hoy, Señor, en esta hora, que se someta, Señor, mi carne, Señor, que muera, Señor, el yo, que muera, Señor, que muera el yo, porque dice tu palabra que el espíritu está presto, mas la carne es débil, mas la carne es débil. Mas la carne es débil, dice tu palabra, Señor. El espíritu está presto, mas la carne es débil. Padre, en esta hora, que nuestro espíritu, Señor, pueda, Señor, conectarse con tu espíritu, Señor. Y dice, Señor, tu palabra: y Adán se convirtió en alma de vida, y un huerto en el Edén de los justos fue plantado por la palabra de Dios antes de la creación del mundo, y él hizo que habitara allí el hombre, en ese monte, en ese Edén de los justos. Allí puso al hombre cuando lo creó, y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol deseable para la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida en medio del huerto, cuya altura era un camino de 500 años, y el árbol del cuyo fruto los que comían distinguirían entre el bien y el mal.
Padre, te doy gracias porque tú, Señor, nos has llamado, dice tu palabra. Y el Señor Dios tomó al hombre del monte de adoración donde había sido creado y lo hizo habitar en el huerto de Edén. Escucha, y lo hizo habitar en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que cumpliese la ley de Dios y guardara sus mandamientos. Y dice otra porción: y tomó Jehová Dios al hombre y lo hizo habitar en el huerto del Edén. ¿Para qué? Esto significa labrar la tierra, hermanos, y lo puso a servir en la ley de Dios y lo puso a guardarla, que fuera un guardián de la palabra, un shomer, alguien que guarda la palabra de Dios. Que no se olvide, hermanos, Padre, que no se olvide cuál es nuestro llamado, Señor. Ser un guardián de tu palabra. Ser alguien que obedece y ama tu palabra y ama tu voz. Y perdónanos cuando hemos olvidado, Señor, cuál es nuestro, Señor, llamado por el cual fuimos creados, Señor, para amarte y para servirte, Señor. Para escuchar tu voz y amarte y servirte, y no servir a la carne, y no servir a este mundo, Señor, y no servir mucho menos a las tinieblas, sino para servir al Dios vivo, Señor. Que podamos nosotros recordar cuál es nuestro llamado y podamos regresar, Señor, a la posición en la cual tú llamaste, Señor, al hombre, y llamaste a cada uno de nosotros para guardar tu palabra, para hacer tu voluntad, porque dice tu palabra, porque el hacer tu voluntad me ha agradado. Padre, muchas veces no me ha agradado hacer tu voluntad y no he querido, y perdóname cuando me he revelado en hacer tu voluntad, Señor, y he hecho lo que yo he anhelado, y he hecho, Señor, lo que la carne ha querido, y he hecho, Señor, lo que el mundo está haciendo, Señor, y he hecho lo que los demonios nos han engañado, Señor. Perdónanos y perdóname y perdónanos, y que podamos, Señor, ser renovados nuestro entendimiento y podamos regresar, Señor, a ese Edén cada día, y podamos regresar a esa delicia, a ese deleite de hacer tu voluntad, y podamos retornar cada día, mi casa, mi familia, mis padres, mis hermanos, yo mismo, luz a las naciones, pueda retornar cada día las familias de mis hermanos, sus familias, sus casas puedan retornar al Edén, que regresen al Edén, que regresen al árbol de la vida, a la justicia, a la santidad, a la pureza, a la honestidad, Padre, que regresen al amor, Señor, al prójimo, que regresen a la misericordia, a la bondad, Señor, que regresen al árbol de la vida, Padre, que tu pueblo regrese, que mi familia regrese, que mi esposa cada día regrese, que yo pueda retornar, Señor, al camino de justicia, para guardar tu palabra, Señor, para guardar tu palabra, para guardar tu palabra, para guardar tu santa palabra, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Que podamos retornar, Señor. Urataraba shanderebe toraba siria taraba sambaraba she. Oba sharaba tambaraba siria torobaka. O shoreterebe kombaraba siria toroba kambaraba she. Oba shiria toroba serebe tombarebe debe se. Oraba simbiria toroba karebe kobaraterebe ko. O sharaba setereme kombaraba siria tora. O taraba siria tora makambaraba serebe.
Ora basilia tora basilia terebe koba rabasa. Ora tara basilia toro base. Y dice la palabra del Señor en Salmo 46, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, verso 7, he aquí vengo, y en el rollo del libro está escrito de mí. Verso 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Tu palabra está en medio de mi corazón. Tu palabra está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios, Jehová. Tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asambleas. En grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Siempre. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Padre, que esa pueda ser mi oración. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Que podamos regresar al monte de adoración. Que podamos regresar al Edén. Al Edén. Que podamos retornar al Edén. Padre, que mi familia, que mi casa, que Luz a las Naciones pueda retornar al Edén, a la delicia, al deleite. El deleite, que sea un deleite y no una carga. Por eso dice Deuteronomio, Señor, que la maldición vendría sobre el pueblo por cuanto no sirvieron a Dios con alegría. Porque el servir a Dios para muchos de nosotros se ha convertido en una carga. Porque el servirte, Padre, para muchos de nosotros se ha convertido en una carga, en un estorbo, en un problema, Señor. Se ha convertido en un estorbo para muchos de nosotros. Yo te pido que nos perdones y que podamos retornar a ese Edén. El hacer tu voluntad me ha agradado y que pueda agradarme, que mi alma, Señor, hoy se doblegue, que mi espíritu hoy, Padre, se entregue completamente a ti en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu santo nombre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso y tú eres bondadoso, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Glorious in holiness, there's no one like you, Jesus.
You're beautiful. You're beautiful. There's none like you. Vivo para adorar. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, oh, vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, oh, vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, oh, vivo para adorarte. Adorarte, vivo para adorarte, oh, vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, oh, vivo para adorarte. Oh, vivo para adorarte, vivo para adorarte, oh, vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Oh,
Vamos a ver ahí la escritura un poquito. Y estamos hoy redescubriendo cuál es el propósito. Muchos de nosotros hemos dicho, ¿cuál será el propósito de mi vida? ¿Para qué yo estoy viviendo? ¿Por qué el Señor me mantiene en esta tierra? ¿Por qué el Señor me mantiene en esta tierra? ¿Por qué el Señor me ha dado una vida? Y muchos de nosotros hemos buscado el propósito o hemos querido encontrarle sentido a nuestra vida. Pero nadie podrá hallar sentido, hermanos. Nadie podrá hallarle sentido a su vida lejos de Dios. Entienda y entendamos esto, que lo dice claramente y se lo estoy mostrando escrituralmente. Génesis capítulo 2 versículo 8 dice: y el Señor Dios plantó un paraíso hacia el oriente en Edén, y allí puso al hombre que él había formado. Allí en Edén. Y más adelante en el verso 15 dice: y el Señor Dios tomó al hombre el cual él había formado y lo puso a él, al hombre, en el jardín del Edén. Y Edén es delicia, deleite, el deleite. Había un deleite en el hombre, hermanos, por hacer la voluntad del Señor. Un deseo ardientemente, como decía David: anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Miren lo que dice el salmista: anhela mi alma. Por eso la palabra de Dios dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. Por eso, hermanos, cada vez que usted hace la voluntad de Dios, vida viene hacia ti, vida viene a tus huesos, vida viene a tu cuerpo, a tu alma. El apóstol Pablo lo dijo, que aunque este cuerpo exterior se va desgastando, nuestro hombre interior se va renovando, va renaciendo, va reviviendo día tras día, porque el hacer la voluntad de Dios nos vivifica. ¿Por qué, hermanos? Porque ese es nuestro propósito, ese es nuestro llamado, ese es, hermanos, nuestro destino, ese es el propósito de nuestra vida, el propósito para el cual nosotros hemos sido creados, formados, para hacer la voluntad del Señor. Recuérdelo, hermanos, que el Señor nos ha creado con ese propósito, con ese llamado. Este es el llamado y el propósito y el destino de la humanidad: volver. Y el Señor, hermanos, nos mantiene, estamos en un exilio porque estamos con nuestro corazón. Decía un predicador hace tiempo: estamos con nuestras manos extendidas hacia el cielo, pero nuestros pies en la tierra. ¿Por qué? Porque mientras estamos aquí, en esta vida terrenal, estamos también conectados con el mundo y la vida espiritual, y estamos anhelando también el mundo por venir, la vida eterna, la eternidad. Estamos anhelando ese mundo por venir, ese mundo venidero, esa eternidad, o como los judíos le llaman, Olam Haba, el mundo por venir, la eternidad. Y nosotros estamos vinculados con esa eternidad. La porción de la lectura de la Torá de esta semana es ahí en el Génesis 23:1. No sé si usted pueda buscarlo un momento. Génesis 23:1. Ahí, y esta porción se llama Hayei Sarah. Hayei Sarah, las vidas o la vida de Sara.
Mire, así se llama esta porción del estudio de la Torá, del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. Hablan esta porción de las vidas, algunos lo traducen como las vidas de Sara. Las vidas de Sara. ¿Por qué las vidas de Sara o por qué la vida de Sara? Eres digno, Dios. Tú eres digno. Tú eres digno. Y es por ti que existo para tu placer, que existo para tu placer, porque tú eres digno. Para eso existimos. Para eso existimos, para su placer, para deleitarle a Él, hermanos, porque el hacer tu voluntad me ha agradado. ¿Cuándo nosotros volveremos o cuándo estamos nosotros retornando a ese jardín del Edén cada vez que usted y yo hacemos la voluntad de Dios? Estamos retornando, nuestra alma está retornando a la fuente de donde hemos salido, al principio, estamos retornando al inicio, al principio de nuestra vida. Y la porción de esta semana se llama Las vidas o la vida de Sara. Entonces podemos estudiar brevemente. No quiero profundizar tanto. ¿Por qué esta porción se llama la vida de Sara? ¿Y por qué Génesis 23:1 empieza con esta lectura y dice así? La vida de Sara fue 100 años, 20 años y 7 años. ¿Por qué la Torá, la Torá, bendita palabra de Dios, tiene escritos la vida de Sara en 3 momentos, en 3 instantes? ¿Por qué la Torá no solamente dice 127 años? ¿Por qué la palabra de Dios no dice Sara vivió 127 años? ¿Por qué dice y vivió 100, y vivió 20, y vivió 7? ¿Por qué la Torá dice que vivió 100 años? Dice, y vivió 100 años, y 20 años, y 7 años. Así dice la porción de la Torá, que ella vivió 100 años, y 20 años, y 7 años. Así dice la bendita palabra de Dios. Bendito sea su nombre. ¿Por qué la Torá nos dice que tenemos que tomar muy en cuenta esto? ¿Por qué tenemos que analizar la vida de Sara? ¿Qué nos enseña la vida de Sara, hermanos? ¿Por qué la vida de Sara tenemos que estudiarlos? ¿Por qué tenemos que estar nosotros analizando la vida de Sara? ¿Por qué hay una porción dedicada a la vida de ella? Y dice el Targum, la versión aramea, y fueron los días de la vida de Sara 127 años, los años de la vida de Sara, y Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón. Escúchelo bien, ella murió en Kiriat Arba, que es Hebrón. ¿En dónde murió? En Kiriat Arba, que es Hebrón. Dice que murió en la ciudad de los gigantes. En la ciudad de los gigantes. Ahí fue donde murió Sara. Ok. Sara, recordará usted que ella también vivía en Ur de los caldeos.
Ella vivía en Ur de los Caldeos, igual que Abraham. Ella estaba allá en Cashdim, en la tierra de los Caldeos. Y cuando el Señor llama a Abraham en Génesis 12 y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, ahí cuando lo llama, dice en el verso 4 que Abraham salió de esa tierra como el Señor le había dicho. Y Abraham tenía 75 años, escúchelo bien. Tenía 75 años cuando salió de la tierra de Babilonia, de Ur. Si Abraham tenía 75 años, Sara tenía 65, porque ella era menor que él por 10 años. Y dice ahí en Génesis 12 que Abraham salió no solamente con Sara, sino también Lot, su sobrino, fue con él. Y el verso 5 dice: y Abraham tomó a su esposa Sarai. Ella se llamaba Sarai. Y tomó a Lot, el hijo de su hermano, y todas sus posesiones, las cuales había acumulado, como también la gente que había adquirido, o que había él ganado, o que había él convertido en Harán. Entonces ellos salieron para la tierra de Canaán, dice la palabra. Podemos ver muchas cosas. Usted recordará que Sara era estéril. Ella fue una mujer que caminó en fe, como dice la palabra de Dios. Ella también fue una mujer que caminó en fe, como lo dice la santa palabra de Dios. Una mujer que tuvo luchas, una mujer que tuvo dificultades, pero que también, así como el patriarca y el padre de la fe, ella se convirtió también en una mujer que caminó por fe y no por vista. Y ahí en Hebreos, en el libro de Hebreos, nos habla de ellos, de Abraham Avinu, de nuestro padre Abraham. Nos habla de él y de Sara. Ahí en el libro de Hebreos capítulo 11 verso 8 dice: y por la fe Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, al ser llamado, obedeció. Escúchalo bien. Al ser llamado por Dios, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como heredad, y salió sin saber a dónde iba. Escúchalo bien. Así como Abraham no sabía a dónde iba, pues Sarai o Sara menos no sabía tampoco a dónde iban. Y dice la palabra: por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra de la promesa. Recuérdelo, si Abraham habitó, Sara también habitó como extranjera y peregrina en la tierra de la promesa. Habitaron como en tierra extraña, viviendo en tiendas, así como lo hizo Isaac y como lo hizo Jacob, quienes iban a recibir lo que había sido prometido a Abraham. ¿Por qué vivieron así? ¿Por qué estuvieron como peregrinos? ¿Por qué no se afanaron y no se aferraron como muchos otros a lo temporal? ¿Por qué no se afanaron y se aferraron a lo temporal? ¿Por qué? Porque Abraham y Sara estaban aguardando, esperanzados, estaban aguardando por la ciudad que tiene fundamentos eternos, de la cual el Señor nuestro Dios es arquitecto y constructor. Ellos aguardaban por esa ciudad por venir. Ellos tenían su mirada puesta en la eternidad, en lo eterno, en lo espiritual. Y dice que el verso 11 de Hebreos 11:11, y por esa misma fe también la misma Sara, habla aquí de Sara, siendo estéril recibió fuerza. Escúchelo bien.
ella recibió fuerza para concebir simiente y dio a luz aun cuando ella no estaba en el tiempo de sus años, en sus años jóvenes. Recibió esa fuerza como si fuera una joven, porque estaba segura, dice esta versión, de que el que lo había prometido, el que le prometió que tendría un hijo, era digno de confianza. Escúchelo bien. Esta porción se llama las vidas o la vida de Sara. Sara obedece y sale con Abraham sin saber a dónde iban. Habitaron como peregrinos en la tierra que sus hijos y su simiente había de poseer y de heredar. Pero dice la palabra que ellos no se afanaron a lo terrenal ni a lo temporal, porque tenían puesta su mirada en la ciudad por venir, en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es nuestro Dios, en esa ciudad eterna, en esa ciudad, hermanos, cuyo fundamento es Dios. Ellos tenían puesto su mirada, hermanos, más allá de lo que tú y yo miramos muchas veces. Sus ojos fueron abiertos a otra realidad. Aunque ellos estaban caminando en esta tierra, sabían que ellos estaban conectados espiritualmente, estaban vinculados espiritualmente a una vida que trasciende más que este mundo físico. Estaban tan vinculados que ellos entendían que lo espiritual era tan real, tan eterno, tan poderoso, tan grandioso, que cuando Sara, dice la palabra, que le prometieron que tendría un hijo. Usted recordará ese episodio que lo leímos la semana pasada, y lo cual ella dice que se rió. Al principio le causó risa, al principio le causó burla, se burló al parecer, se burló sarcásticamente quizás. ¿Por qué? Porque pues era una mujer que también estaba teniendo una lucha quizás en ese momento, pero cuando el Señor le dice, por este tiempo vendré a ti, volveré a ti y tendrás a un hijo, se volverá a dar un nuevo ciclo, se volverá a dar una vuelta, a la vuelta de este tiempo tú tendrás un hijo. Y dice la palabra aquí en Hebreos que ella creyó. Y creyó que el Señor era digno de confianza, digno de depositar su vida en Él. Y eso es lo que nosotros, hermanos, a lo cual nos enfrentamos hoy. Muchos de nosotros no hemos entendido que Dios es digno de confianza, que Dios es digno de que depositemos nuestras vidas en Él. Porque en sus manos estamos seguros, en sus manos estaremos seguros nosotros. En las manos de nuestro Creador nuestra vida está segura, nuestro futuro, hermanos. Ahora que se está hablando tanto de los programas de vivienda y la vivienda para un futuro, para un porvenir, un porvenir, un futuro, todo esto que se ha traído con una nueva ley del Infonavit, de la vivienda. ¿Por qué? Porque el hombre piensa en lo porvenir, pero no en lo porvenir que es eterno, sino en lo porvenir que es temporal. Y es bueno pensar en lo porvenir temporal, pero dice la palabra que Sara sabía que era el eterno Dios, que nuestro Dios era digno de confianza. Y dice aquí que ella murió en Hebrón. Y escúchelo bien, ¿qué significa Hebrón? Hebrón o Hebrón significa que ella permaneció en la fe. Hermanos, dice la palabra
que todos estos, ahí en Hebreos 11:13, bendito sea el nombre del Señor. Hebreos 11:13 dice que todos estos, escúchalo bien, hermano, escúchalo muy bien. Todos estos murieron teniendo fe, sin haber recibido la promesa, pero habiéndola visto desde lejos. Desde lejos, escúchalo bien, no recibieron esa promesa, no pudieron ellos recibir esa herencia de esa eternidad que el Señor les estaba mostrando, porque no podían ser ellos perfeccionados sin que el Señor hiciera una obra en toda la humanidad. O sea, el Señor les tuvo que decir, ustedes tienen que esperar un momento, porque yo quiero salvar a toda la humanidad. Ustedes tienen que esperar. Abraham, tienes que esperar un momento más. Espera, todavía no vas a recibir lo que has prometido. Espera, porque tengo que meter dentro de esa bendición a todas las naciones de la tierra. Amén. Amén. Entonces, dice la palabra que ellos murieron, dice en el verso 13. Lo voy a leer lo que dice la Reina Valera. Dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, porque el Señor era digno de confianza, y saludándolo y confesándolo. ¿Qué cosa? Que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Verso 14. Porque los que esto dicen que son peregrinos, claramente dan a entender que buscan una mejor patria. Una mejor patria. Escúchalo bien. Ellos no se aferraron a lo temporal como muchos de nosotros, sino que ellos decían: yo soy un peregrino en esta tierra, yo soy extranjero en esta tierra. ¿Y por qué lo decían? Porque estaban dando claramente a entender que ellos buscaban una mejor patria. Una mejor patria. ¿Qué patria? La patria celestial, hermanos. Ellos estaban buscando esa mejor patria. Y dice el verso 15: pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Escúchalo bien, les ha preparado una ciudad. Le voy a decir cuándo fue que murió Sara. Según el Midrash, según el Talmud, según las sagas judías, exactamente cuando Abraham fue a ofrecer a Isaac, dicen los sabios que Abraham no le dijo a Sara a dónde iban. Él les dijo que iban a ir a adorar, pero no le dijeron nunca lo que iba a suceder ahí, porque Abraham sabía que Sara amaba demasiado a su hijo Isaac. Entonces dicen que cuando ella se enteró que fue Abraham al monte a ofrecer a su hijo, esto le hizo que su espíritu saliera de su cuerpo. Murió, le dio un infarto, quizás fue un sobresalto. Pero ¿por qué decimos esto? ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque humanamente terminó su vida, pero espiritualmente ella estaba comenzando un nuevo tiempo, una nueva vida.
¿Qué significa esto? Dice la palabra que murió en Hebrón. ¿Qué significa? Que ella se mantuvo en la fe, a pesar de lo que significaba humanamente el dolor. Yo creo que aunque tuvo un sobresalto y tuvo temor en su corazón, ella pudo dar la gloria a Dios. Por eso dice ahí que ella murió en Hebrón, manteniéndose, esperando ¿qué cosa? Esa ciudad que el Señor traería, esa eternidad, esperando ese mundo por venir. Dice la palabra que ellos no estaban anhelando nada de lo que el mundo podría darles, porque ellos, escúchalo bien, ellos vivían en Ur, Babilonia, en la ciudad más cosmopolita de ese tiempo, la ciudad más importante. Hágase de cuenta que ellos vivían en los Estados Unidos de Norteamérica, en la ciudad más próspera, aparentemente la más popular, la más conocida, la que muchos viajeros querían ir, era esa ciudad. Y ellos vivían ahí, y dice la palabra que ellos prefirieron salir de ahí porque buscaban una ciudad mejor. Y las vidas de Sara, o la vida de Sara, nos enseña que a pesar de todas las dificultades, a pesar de todo el batallar, de todo ese sufrir y de todo esos momentos de prueba donde aún su fe fue probada, ellos fueron hombres que Abraham y ella también fue una mujer que tenía puestas sus ojos en esa patria celestial, en esa eternidad. ¿Por qué? Porque a pesar, escúchalo bien, del sufrimiento, de las desavenencias, de las dificultades, de las pruebas, ellos siempre prefirieron ante todo servir al Dios vivo, porque ellos entendían que ese era su llamado. Dicen los que saben que ¿por qué fue que Abraham fue y compró esa cueva de Macpela? Esa cueva de Macpela, escúchalo bien, esa cueva de Macpela tiene un significado espiritual, tiene un significado profundo, porque dicen que en esa cueva es el lugar donde fue enterrado Adán y Eva. Es el lugar donde fue enterrado Adán y Eva, y usted y yo sabemos que Adán y Eva pues fallaron, a pesar de cualquier cosa se equivocaron. ¿Y por qué motivo Abraham escoge ese lugar? Porque Dios le estaba dando la indicación a Abraham. Escúchalo bien. Le estaba dando la indicación y le estaba diciendo que ellos deberían de enterrar sus huesos ahí para que el mundo entendiera que no es las cosas o la vida, no es como Adán y Eva cometieron el error. La vida no es un capricho. La vida no es solamente para deleitarnos en el yo, deleitarnos en los deseos vanos, los deseos de la carne, los deseos del mundo, la vanagloria de los ojos. Y dice la palabra que Eva codició de ese árbol y lo vio codiciable, tuvo codicia. Ella fue la primer mujer que codició, la primer humano que codició. Y a diferencia de Sara, escúchalo bien, los méritos de Eva son grandes, pero los méritos de Sara son mucho mayores, porque Sara, aún siendo estéril, escúchalo, aún siendo estéril, prefirió
seguir haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, por eso los méritos de Abraham y de Sara son mayores que los méritos de Adán y Eva. Por eso el Señor dijo: serán enterrados ustedes en el mismo lugar, pero para que reconozcan que lo que tú has hecho, tú les has enseñado a toda la humanidad un camino de rectitud, algo que no hizo Adán, tú sí lo estás haciendo. Y dice que él compró una extensión de tierra, hermanos, tan grande que son aproximadamente 600,000, no recuerdo si 600,000 metros cuadrados, no recuerdo qué tipo de medida es, pero son 600,000. Y ese número tiene mucha significancia, porque 600,000 es el número de israelitas, de varones que salieron de la tierra de Egipto. 600,000 de a pie, los que eran varones de guerra. O sea, cuando habla de 600,000, está hablando del pueblo de Dios, de Israel. Está hablando de los que salieron de Egipto. ¿Por qué Abraham compró un lugar tan grande? De 600,000, no sé, metros cuadrados, acres, no recuerdo cuál es la unidad de medida que se habla ahí. Pero ¿por qué él compró un terreno tan grande? Porque dicen los que saben que parece que ahí está el meollo del asunto de por qué se le llama en el Evangelio el seno de Abraham. Escúchelo bien, ahí hay un misterio y hay un enigma, porque pareciera que los méritos o lo que hizo Abraham, eso está vinculado, obviamente está vinculado con Jesucristo, con el Mesías, pero tiene que ver también como que con el regreso al Edén. Eso es lo que yo estoy tratando de decirles. El regreso al Edén, el regreso para el hacer la voluntad de Dios, el amar, el deleitarse en hacer la voluntad de Dios. Por eso Sara nos enseña, hermanos, que es mejor, y ese es el propósito por el cual el Señor nos creó. Recuérdelo. ¿Para qué te creó Dios? ¿Para qué creó Dios al hombre? Para que guardase la ley de Dios y guardase los mandamientos, o sea, para que hiciese la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos muy lejos de la voluntad de Dios, por eso el hombre se siente tan vacío. Por eso las personas, aunque tengan tanta fama, tanto dinero, tengan tantas mujeres, tengan tanta droga, tanto alcohol, por eso están tan vacíos, porque lejos de la presencia de Dios hay un vacío tan grande, una pérdida tan grande, lejos de su altar. Por eso el salmista decía: cerca de tus altares, oh Dios mío y Rey mío, cerca, aquí estoy vivo, aquí recibo vida. Por eso la palabra de Dios dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias, a tu diestra para siempre. Hermanos, porque el hombre ahí fue creado, entiéndalo. Usted nunca va a encontrar ni alegría ni gozo, y escúcheme bien, nunca le va a ir bien lejos de Dios. Nunca le va a ir bien a nadie lejos de Dios, aunque el mundo nos engañe, porque el hombre no fue creado para estar lejos de Dios. El hombre fue creado en Edén, y su llamado es estar cerca de Dios, y su llamado es hacer la voluntad de Dios. Fue creado para que fuera un guardián, un guarda de la palabra, alguien que haga la voluntad del Creador. Y cuando nosotros lo hacemos de corazón, nosotros estamos retornando cada día, así como Abraham tomó la decisión para servir y obedecer a Dios, y como Sara, que estuvo 127 años de su vida, 100 años cuando ella prácticamente dio a luz. Cuando ella tenía cerca de 100 años, ella fue cuando dio a luz, y cuando
aun cuando habían pasado más de 90 años, ella, hermanos, mantenía su confianza, que Dios era digno de confianza. Dios era digno de depositar su confianza. Él era digno de seguir confiando en Él. Él era digno de confianza. Ese quizás es el problema de muchos de nosotros. Muchos de nosotros quizás por eso tenemos tal grado de incredulidad, porque no hemos entendido que Él es digno de depositar nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él. Recuérdelo bien, usted nunca va a encontrar ni el éxito, ni la alegría, ni el gozo lejos de la presencia de Dios, lejos del altar de Dios. Nunca va a encontrar el bienestar, ni para su familia, lejos. No caiga en ese engaño de las tinieblas. Eso es lo que el enemigo quiso hacerle entender a Eva. El deleite del mundo, el deleite, la vanagloria de los ojos. Pero Abraham y Sara nos enseñan que hay que buscar una patria que está por venir, una eternidad. Una eternidad. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Porque el hacer tu voluntad me ha agradado, dice la palabra de Dios. Los que están ahí conectados, los que están escuchando esta palabra, de los que están conectados, alguien puede dar la gloria a Dios y que puedan decir conmigo amén a esta palabra, y que podamos entender cuál es nuestro propósito, nuestro llamado, y por qué y para qué Dios nos creó. Alguien puede dar un gloria a Dios, puede mandar un texto ahí de gloria sea el Señor, y porque el hacer tu voluntad me ha agradado. Alguien puede darle la gloria en esta noche. Este es el propósito, este es tu llamado. Por eso, en su presencia de plenitud de gozo. Por eso, cuando usted se mete de corazón a la presencia del Señor, usted recibe vida de Dios. Ahora entiéndalo, lo vuelvo a remarcar. Luz a las naciones, y hermanos y amigos que nos escuchan, nunca vas a ser feliz. Nunca vas a encontrar el sentido de tu vida. Nunca lo vas a hallar lejos del Señor. Tienes que volver a casa, tienes que volver a Él, tienes que volver a encontrar el destino, el llamado, el propósito para el cual Dios te ha creado, y te está dando esta oportunidad que vivas para que le sirvas. Para que le sirvas ahorita que estamos en este tiempo del COVID y que se pide por la vida o por la salud de las personas. Yo les decía, ¿para qué pedimos que vivan las personas? ¿Para qué piden sanidad muchos? ¿Para seguir pecando? ¿Para seguir en adulterio, en fornicación? ¿Para seguir en la droga? Hermanos, la oportunidad que Dios nos da en esta vida es para que le sirvamos con alegría, escúchelo, con alegría, con regocijo. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga. Y usted ya sabe cuál es el propósito de su vida. Es que quería yo buscar el propósito. Pues ese es el hacer su voluntad. Y quería descubrir mi llamado. Pues tu llamado es hacer la voluntad de Dios. Y a medida que tú la vas haciendo, se va revelando a ti. A medida que tú vas obedeciendo, Dios no puede darte más de lo cual tú no puedas sobrellevar. Así que a medida que vas obedeciendo, se va revelando el propósito y el llamado sobre su vida. Entonces, recuérdelo, por eso dijo el Señor, porque separados de mí, nada podréis hacer, nada podrán hacer. Así que el llamado hoy es volver al Edén, volver a tu llamado, recupera tu identidad que has perdido. Recupérala, esa solamente está en Yeshua, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús está tu identidad. Yo les bendigo y que nuestra vida pueda ser como la vida de Sara, que a pesar de todo nos mantengamos en Hebrón, en la fe del Hijo de Dios,
y nos mantengamos firmes, firmes a pesar de todo. Yo les bendigo en esta noche y que el Eterno me les bendiga, les guarde, les levante, les prospere. Haga resplandecer su rostro sobre sus vidas, haga resplandecer su rostro sobre tu familia, sobre tu casa, y que te ayude cada día para hacer su voluntad, y nos ayude cada día para amarle, para servirle y para continuar en esta peregrinación, como dice la palabra. Que Dios me les bendiga. Vamos a dar por terminado esta transmisión. Recuerde, mañana es el servicio. El servicio dominical se pasa a viernes, mañana a las 7:30. Que el Eterno me les bendiga. No falten, por ahí no falten. Habrá mucha bendición. Shalom, bendiciones. Light Laptop, buenas noches. Light Laptop, buenas noches para todos y que el Señor me les bendiga. תהילים ק"נ. הללויה, הללו אל בקודשו, הללוהו ברקיע עוזו, הללוהו בגבורותיו, הללוהו קרוב גודלו, הללוהו בתקע השופר, הללוהו בנבל וכינור, הללוהו בתוף ומחול, הללוהו במינים ועוגב, הללוהו בצלצלי שמע, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.